Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Lo que estoy por contarles es una experiencia que me envió un suscriptor que prefiere mantenerse en el anonimato. Él trabajó durante más de 20 años como chofer de autobuses de pasajeros, cubriendo la ruta que cruza por uno de los lugares más imponentes, bellos, pero también más cargados de misterio en todo México, La Rumorosa, en Baja California. Acomódense, apaguen las luces y prepárense, porque lo que van a escuchar ocurrió en la penumbra de la carretera. Buenas noches. Durante años escuché historias sobre La Rumorosa, que si se aparece la mujer de blanco, que si el jinete, que si los duendes entre las rocas gigantes. Yo siempre fui un hombre de pies en la tierra. Para mí, el único peligro real eran las ráfagas de viento que pueden voltear un tráiler o un descuido en las curvas cerradas que te mandan directo al fondo del barranco. O al menos, eso creía yo hasta una noche de noviembre del 2014. Salió mi corrida de Tijuana hacia Mexicali a las 11 de la noche. El autobús iba casi vacío. Apenas llevaba a 7 pasajeros distribuidos en los primeros asientos. Era una noche inusualmente fría y la neblina empezaba a bajar, espesa, como si quisiera ocultar algo entre las piedras. Al empezar el descenso por la zona de las rocas, el ambiente dentro de la unidad cambió. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sintió pesado, como si el autobús de pronto pesara el doble. Por el espejo retrovisor vi que los pasajeros se habían quedado profundamente dormidos, algo extraño porque apenas llevábamos un tramo del descenso y el movimiento de las curvas suele mantener a la gente inquieta. De pronto, al pasar por una zona conocida como el Caballo Blanco, las luces altas de mi unidad iluminaron algo a lo lejos. Era una figura al pie de la carretera. Mi instinto me dijo que no me detuviera. Las reglas de la empresa son claras, no se sube a nadie a mitad de la nada. Pero conforme me acercaba, vi que era un hombre con el uniforme de la misma línea de autobuses para la que yo trabajaba. Tenía el brazo levantado, haciendo la señal de parada, y su rostro reflejaba una angustia que me heló la sangre. Pensé que quizá era un compañero que se había quedado tirado, un accidente que yo no veía. Movido por la solidaridad, pisé el freno. El autobús rechinó y se detuvo unos metros más adelante. Abrí la puerta neumática y el aire gélido de la montaña entró de golpe, trayendo consigo un olor a tierra mojada y a algo rancio, como flores marchitas. El hombre subió. No me miró a los ojos. Llevaba la gorra muy baja y el uniforme se veía desgastado, casi grisáceo por el polvo. «Gracias, colega», susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. Me quedé en la curva de abajo. «Ya casi llego». No dijo más y caminó hacia el fondo del autobús. Me pareció extraño que no se sentara en los asientos vacíos del frente, sino que se fue hasta la última fila, perdiéndose en la oscuridad de la cabina trasera. Cerré la puerta y reanudé la marcha. A los pocos minutos, una sensación de terror absoluto me invadió. Miré por el retrovisor interno para ver si el compañero estaba bien, pero no vi a nadie en el último asiento. Pensé que quizás se había recostado, pero la inquietud no me dejaba en paz. Aproveché un tramo recto y encendí las luces interiores por un segundo. Los 7 pasajeros seguían dormidos, con las cabezas caídas hacia un lado, en una postura casi antinatural. Y en el último asiento, no había nadie. El corazón me empezó a latir con fuerza. Se bajó, pensé, pero era imposible. Yo no me había detenido y las puertas estaban selladas. En ese momento, escuché un susurro justo detrás de mi oreja, tan cerca que pude sentir un aliento gélido rozándome el cuello. «No mires el camino, Manuel, mira el barranco. Ahí es donde todos nos quedamos». Se me erizó la piel y, por puro instinto, miré el espejo lateral izquierdo. Lo que vi no fue la carretera, sino el rostro de aquel hombre reflejado en el cristal, pero ya no era un hombre. Su piel estaba pegada a los huesos, sus ojos eran 2 cuencas vacías llenas de tierra y sonreía con una hilera de dientes rotos. Del susto, di un volantazo. El autobús derrapó y por un segundo sentí que la llanta delantera derecha flotaba en el vacío. El grito de una de las pasajeras me hizo reaccionar. Frené en seco, quedando a escasos centímetros de caer al abismo. Cuando logré estabilizarme y encender todas las luces, los pasajeros estaban despiertos, asustados, preguntando qué pasaba. Fui hasta el fondo del autobús. No había nadie. El asiento trasero estaba vacío, pero sobre el cojín había una mancha de humedad con forma humana y un viejo gafete de empleado, rayado y sucio, con una fecha de 1984. Llegué a la terminal de Mexicali temblando. Al entregar el turno, le conté lo sucedido al jefe de patio,
un hombre viejo que ya lo había visto todo. Él solo suspiró, encendió un cigarro y me dijo: «Tuviste suerte, Manuel. Ese era el Capi. Hace 30 años se fue al fondo en esa misma curva. A veces intenta llevarse a alguien para que le haga compañía en el turno eterno. No eres el primero que lo sube, pero sí eres de los pocos que no se fue con él al barranco. Desde esa noche, renuncié a las rutas nocturnas. Ya no manejo por la Rumorosa cuando el sol se oculta, porque sé que allá arriba, entre las rocas y el viento, hay pasajeros que nunca terminan de llegar a su destino y que siguen esperando a que alguien, por piedad o por error, les abra la puerta una vez más». ¿Qué tal, amigos? Para el siguiente relato, nos situamos nuevamente en las peligrosas y enigmáticas curvas de la Rumorosa, pero esta vez no lo haremos desde el asiento del conductor, sino desde la vulnerabilidad de un pasajero. Hay quienes dicen que, en los viajes nocturnos, lo más peligroso no es lo que está afuera en la carretera, sino quien se sienta a tu lado en la penumbra del autobús. Esta es la historia de Elena. Hola a todos. Lo que voy a contarles me ocurrió hace apenas 3 años, y desde entonces, no he podido volver a subirme a un autobús de noche. Yo viajaba de Mexicali hacia Tijuana. Era un viaje de emergencia. Mi madre estaba mal de salud y tomé el último camión que salía, cerca de la 1 de la mañana. El autobús iba a un 30% de su capacidad. Al subir, busqué un lugar hacia la mitad de la unidad, del lado de la ventana, esperando poder dormir un poco para que el tiempo pasara rápido. Al entrar a la zona de la Rumorosa, el viento empezó a golpear los costados del camión con una fuerza increíble. Ese sonido, como si alguien estuviera susurrando o arañando las láminas del autobús, me mantenía alerta. Las luces de la cabina estaban apagadas, y solo se veía el tenue resplandor de los reflejantes de la carretera entrando por la ventana de vez en cuando. En una de las curvas más cerradas, el chofer frenó bruscamente. No se detuvo por completo, pero redujo la velocidad al mínimo. Fue entonces cuando sentí un frío intenso, un aire helado que me caló hasta los huesos, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Miré hacia el pasillo y vi a una mujer caminando lentamente. Llevaba un vestido oscuro, muy formal, y un velo que le cubría parte del rostro. Me pareció extraño que alguien se levantara en ese tramo tan peligroso, pero pensé que quizá iba al baño del fondo. Sin embargo, se detuvo justo al lado de mi fila y, sin pedir permiso, se sentó en el asiento vacío junto a mí. Yo me pegué a la ventana, sintiéndome un poco invadida. No quise ser grosera, así que solo le di las buenas noches con un hilo de voz. Ella no me respondió. Se quedó ahí, rígida, mirando fijamente hacia el respaldo del asiento de enfrente. Pasaron los minutos y el silencio entre nosotras se volvió insoportable. Lo más aterrador era que, a pesar del movimiento del autobús y los vaivenes de las curvas, ella no se movía ni un centímetro. Era como si estuviera soldada al asiento. ¿Va usted hasta Tijuana?, le pregunté, tratando de romper el hielo por puro nerviosismo. Ella giró la cabeza muy despacio. El velo se movió un poco y pude ver su piel. Era de un color grisáceo, como si estuviera cubierta de ceniza. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no parecían tener vida. «Yo ya llegué», me dijo con una voz que no parecía humana. Era más bien como el sonido del viento filtrándose por una rendija. «Vine a buscar lo que dejé allá abajo». En ese momento, la mujer levantó una mano pálida y señaló hacia la ventana, hacia el abismo negro de la Rumorosa. Yo, por instinto, miré hacia afuera. Por un segundo, las luces del autobús iluminaron el fondo de un barranco y juraría que vi los restos de un coche antiguo, oxidado, destrozado entre las piedras. Cuando regresé la vista hacia el asiento de al lado para preguntarle a qué se refería, el asiento estaba vacío. Mi corazón se detuvo. Miré hacia el pasillo, hacia adelante, hacia atrás. No había nadie. Me levanté desesperada y caminé hasta donde estaba el chofer. Él me miró por el espejo con una cara de cansancio y resignación. «Usted también la vio, ¿verdad?», me preguntó antes de que yo pudiera decir una palabra. «¿A quién?», alcancé a balbucear. «A la señora del vestido negro. Aparece siempre que el viento sopla de norte a sur. Dice la leyenda que fue una mujer que se desbarrancó en los años 50 y que sigue buscando sus pertenencias entre las rocas. No se asuste, señorita, ella no hace daño, solo quiere que alguien sepa que sigue ahí». El resto del viaje no pude cerrar los ojos. Al llegar a la terminal de Tijuana, mientras bajaba mi maleta, el chofer me entregó algo que encontró en el asiento donde yo venía.
Era un broche antiguo, de plata, con una fotografía minúscula de una mujer joven. Cuando miré la foto, sentí que me desmayaba. Era la misma mujer, pero con vida. Lo más escalofriante es que el broche estaba helado, como si acabara de ser sacado de un congelador, y tenía restos de tierra fresca y piedras pequeñas, como las que hay en el fondo del barranco de la Rumorosa. Hoy ese broche está guardado en un cajón que nunca abro. A veces, por las noches, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho un susurro en mi habitación que me dice: gracias por viajar conmigo. Buenas noches. La Rumorosa es una carretera que no perdona errores. Sus curvas son famosas por su peligrosidad, pero quienes la recorren con frecuencia saben que el verdadero peligro no siempre es el pavimento, sino lo que habita en los puntos ciegos de nuestra visión. La siguiente historia nos la comparte un ingeniero civil que, por motivos de trabajo, tuvo que cruzar esta sierra en la soledad más absoluta de la madrugada. Hola, mi nombre es Ricardo. Lo que les voy a contar me sucedió hace un par de años, cuando trabajaba en una obra en Mexicali y vivía en Ensenada. Estaba acostumbrado a manejar de noche para evitar el calor del desierto, pero aquella noche de octubre, el clima en la Rumorosa era distinto. Había una calma extraña, sin nada de viento, algo casi imposible en esa zona. Iba en mi sedán, un coche moderno, con buenos faros y sensores de proximidad. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando empecé a subir la zona de las rocas gigantes, noté algo en mi espejo retrovisor. Unas luces. Eran los faros de otro auto que venía detrás de mí. Al principio no le di importancia, pero me percaté de que el otro conductor era muy imprudente. Se me pegaba demasiado a la defensa trasera. Yo aceleraba para darle espacio, y él aceleraba también. Yo frenaba un poco para que me rebasara, pero él no lo hacía. Lo más extraño es que sus luces eran de un color amarillento, muy intensas, de esas que usan los carros viejos. Me estaban cegando por el espejo central, así que lo moví para no ver el reflejo. «Pásame ya, imbécil», dije en voz alta, perdiendo la paciencia. Llegamos a un tramo de curvas muy cerradas donde hay varios monumentos y cruces de personas que han muerto ahí. De repente, el auto de atrás encendió las luces altas. La cabina de mi coche se iluminó por completo. Por el retrovisor lateral pude ver la silueta del vehículo. Era un camión de carga antiguo, de esos de los años 50, con una trompa larga y oxidada. Pero lo que me heló la sangre fue que, a pesar de estar tan cerca, no escuchaba el rugido de su motor. Solo escuchaba el motor de mi propio coche y el roce de mis llantas. En un arranque de desesperación, pisé el acelerador a fondo. Mi coche es potente y pronto le saqué una distancia considerable. Al mirar por el espejo, vi cómo el camión perdía el control en una curva, saliéndose del camino y volando hacia el barranco. Vi claramente cómo las luces amarillas se hundían en la oscuridad del abismo. Frené en seco. El corazón me latía en la garganta. A pesar del miedo, mi instinto fue bajarme para intentar ayudar, o al menos llamar a emergencias. Me bajé del auto con la linterna de mi celular. Me asomé al borde del barranco donde vi caer al camión. No había nada. No había ruido de metal retorciéndose. No había fuego. No había rastro de humo. Solo el silencio profundo de la montaña. Revisé el pavimento buscando marcas de frenado, pero no había ninguna. Solo estaban las marcas de mis propias llantas cuando frené. Me quedé ahí, parado en la orilla, tratando de entender qué había pasado. Fue entonces cuando mi coche, que se había quedado encendido con la puerta del conductor abierta, empezó a pitar. Era el sensor de punto ciego en el espejo lateral. Ese sensor que se enciende cuando detecta un objeto cerca. Pi, pi, pi. La luz naranja del espejo parpadeaba frenéticamente, pero no había ningún otro coche en la carretera. Estaba yo solo. Caminé hacia mi auto, confundido, y al acercarme a la puerta, el sensor de estacionamiento trasero empezó a sonar también. El pitido era constante, el que indica que estás a menos de 30 centímetros de chocar con algo. Pi, 2. Me quedé paralizado fuera del auto. Miré hacia la parte trasera, hacia el espacio vacío detrás de mi coche, y fue cuando lo sentí. Un olor penetrante a gasolina vieja y a caucho quemado. El aire detrás de mi auto se sentía caliente, como si un motor invisible estuviera encendido justo ahí. De pronto, el cristal de mi ventana trasera empezó a empañarse desde adentro, como si alguien estuviera sentado en el asiento de atrás, respirando con dificultad, con el vello de los brazos erizado,
Vi como en el vapor del vidrio se dibujaba lentamente la palma de una mano. Una mano grande, de dedos gruesos, como la de un trabajador de carga. No lo pensé. Me subí al coche de un salto, cerré los seguros y arranqué sin mirar atrás. No dejé de acelerar hasta que vi las luces de la caseta de cobro. Cuando por fin llegué a una zona iluminada, me bajé a revisar el coche. En el vidrio trasero todavía quedaba el rastro de la mano empañada. Pero lo que casi me hace perder el conocimiento fue ver la defensa trasera de mi auto. Estaba llena de un polvo rojizo, un óxido viejo que no pertenecía a mi coche, y tenía dos abolladuras circulares perfectas, a la misma altura donde estarían los faros de aquel camión antiguo. He vuelto a cruzar la Rumorosa muchas veces por trabajo, pero nunca más lo hago de madrugada, porque sé que en esas curvas el tiempo está roto, y que hay conductores que, aunque cayeron al vacío hace décadas, siguen buscando a alguien que los acompañe en su caída final.